Buenos días a todos. Ya estamos de nuevo al pie del cañón. Aquí estamos para bendecirlos con la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros también decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el verdadero pan de vida es Cristo como la palabra, esa palabra que nos alimenta. Aquí estamos considerando los atributos de Dios. Y todo esto resultó al estudiar qué clase de Dios nos vino en la persona de Jesucristo. Ese plan glorioso, ese plan maravilloso, Dios lo diseñó. Fue Dios el que diseñó todo esto que nosotros estudiamos en la Biblia. Y fíjense que hoy quiero iniciarme siempre hablando del atributo de Dios, la luz, porque no lo he terminado, quiero darle otros toquecitos para que nos quede bien claro. ¿Se recuerdan ustedes que el hermano José Gilberto Carrillo, vuestro servidor, desde hace un par de años yo he enseñado que Dios crió, Dios corrompió y Dios restauró? Y lo puedo decir en tiempo pasado, porque lo de Dios todo se ha efectuado. Entonces, vamos a volver a leer Génesis, porque la primera mención de la luz está en Génesis 1:3. Ahí es cuando por primera vez se menciona la palabra luz. Y como nosotros siempre al estudiar la palabra tratamos de disertarla, de explicarla en una forma sencilla pero profunda. Si nosotros consideramos que la primera mención de la palabra luz está en Génesis 1:3, porque ahí es donde dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Él dio una palabra, porque a la palabra de Él es que se hacen las cosas. De la nada Él dijo, venga la luz, hágase la luz, y fue hecha la luz. Así que gracias a Dios, porque si queremos entender lo que Dios nos quiere decir cada vez que Él habla de la luz, porque Él nos quiere decir cosas por medio de expresiones que Él usa. Dios usa la palabra espíritu y tiene un objetivo, tiene una enseñanza a través de la palabra espíritu. Dios tiene una palabra abismo y tiene un significado para nosotros la palabra abismo. Y cada vez que Dios nos habla del abismo, nos quiere comunicar, nos quiere revelar cosas que todos nosotros debemos de conocer y de saber. Entonces, de acuerdo a la hermenéutica, que es la ciencia que sirve para interpretar la Biblia con la Biblia para que no haya pierde, de acuerdo a la hermenéutica, nosotros tenemos que seguir los pasos de cada palabra desde el principio hasta el final. Así que cada palabra que encontremos en Génesis tenemos que irla a considerar hasta allá en Apocalipsis. Y allá en Apocalipsis nos va a dar la conclusión de esa palabra. Nos va a llevar a el momento más alto que esa palabra puede obtener. Está en Apocalipsis. La culminación, la cúspide, la consumación de una palabra está en Apocalipsis. Así que si nosotros queremos entender todos los conceptos de Dios acerca de la luz,
Tenemos que seguirlos despacito, despacito. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, etcétera. Luego Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, etcétera, hasta Apocalipsis. Y Apocalipsis nos da la última palabra de lo que Dios quiere revelarnos a través de la palabra luz. Qué interesante, ¿no le parece a usted? Pero no todos lo alcanzan a ver. No todos estudian la Biblia de esta manera. Gracias a Dios que Dios nos ha dado a nosotros esta bendición. Entonces, quiero repetirle porque si el versículo 3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, ¿por qué no empieza la Biblia con ese versículo? ¿Por qué no empieza la Biblia diciendo, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz? Pero Dios no la comienza la Biblia así. Mire cómo comienza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque mi concepto de que Dios crió, corrompió y restauró está basado en Génesis 1, del 1 al 3. Por favor, recuérdese siempre. Cuando le pregunten a usted, ¿y por qué el hermano Carrillo dice? Porque a veces ustedes también dicen así. Es que el hermano Carrillo dice. Bueno, mientras tú no tengas las agallas y el atrevimiento de decir las cosas por tu cuenta, pues claro, tienes que basarte en el hermano Carrillo y vas a decir, el hermano Carrillo dice. Pero cuando tú ya obtienes una convicción personal, cuando tú dices, es que yo también alcanzo a ver lo que el hermano Carrillo alcanza a ver, acuérdate, Dios me usa a mí para que les abra los ojos a muchos por medio de su palabra. Ese es el resultado de mi trabajo de decenas de años, centenas, no, decenas de años de estar estudiando la palabra. Entonces, mientras tú llegas a ese punto de poder decir que tú lo alcanzas a ver, pues está bien, di que dice el hermano Carrillo. Ese es mi concepto, de que Dios creó, Él corrompió y Él restauró, y que está basado en Génesis 1, del 1 al 3. Vuelvo a repetirte que ¿por qué Dios no comienza en el versículo 1 diciendo, y dijo Dios sea la luz? No, Él quiere que primero tú sepas que lo que Él hizo al principio fue crear los cielos y la tierra. Entonces, como ya entiendes tú la semiología, la ciencia que estudia la significación, que estudia las señales, entonces ya sabes que Dios está hablando en metáfora. Dios te está hablando en alegoría. Tú puedes alegorizar todo el hablar de Dios. No hay ni un pierde cuando tú lo alegorizas. Ayer te di los 4 planos de interpretación que existen desde la época medieval. Así que también hasta te dije que Cristóbal Colón escribió un libro, y si lo puedes conseguir, consíguelo y lo lees. Se llama Las profecías de Cristóbal Colón. Y él allí hace referencia a esos 4 planos interpretativos. Y hasta te dije algo que es personal. Te dije que yo creo que hay 7 planos interpretativos. Pero para llegar a esa plenitud de interpretación, que es el número 7, tenemos que estudiar mucho, mucho más la Biblia para superar a todos los que usaron esos 4 planos interpretativos como algo que ellos alcanzaron a comprender, alcanzaron a ver. Entonces nosotros tenemos que seguir estudiando para que podamos certificar con certidumbre los 7 planos interpretativos de la palabra de Dios, y yo lo creo con todo mi corazón que sí existen, porque nuestro Dios es pleno, nuestro Dios es completo, nuestro Dios siempre se dirige por el número 7. Entonces no se te olvide que Dios creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no te asustes que el versículo 2 te muestra la corrupción. Dice, y la tierra
vino a estar desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dime si no tengo razón al decirte que Dios crió, pero que Él también corrompió. Aquí no le echa la culpa a Dios a nadie. Aquí no dice, y el diablo arruinó todo lo que Dios creó, porque muchos quisieran que así dijera, porque de hecho es lo que ellos logran entender. Ya vieron que cuando yo comenté esto, cierta persona dijo que Dios no corrompe, que el que corrompe es el diablo. Y si tú estudias el capítulo, el versículo 1 y el 2, hay libros completos, mira, libros de este grueso, mira, de 1 pulgada de grueso. Libros enteros explicando lo que pasó entre el versículo 1 y el 2. Y todos se ponen de acuerdo a decir, bueno, hasta le pusieron nombre a ese espacio que hay entre el capítulo 1 y 2, le pusieron el intervalo. Y usan los pasajes de la caída de Satanás para decir que él arruinó todo el universo. Que ¿has visto esas maquinitas que uno tira la pelota y pum pim pam pam pum pum tim pim pam pam pum pim pum pum pum, y tú la puedes volver a regresar y pum pim 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 pim, y vas subiendo de puntos? Pues así es como ponen los teólogos el intervalo que hay entre el versículo 1 y 2, y dicen que Satanás arruinó todo. Por eso fue que yo les dije en el mensaje pasado, bueno, ¿quién tiene más poder, Satanás o Dios? Y yo concluyo que Dios usó a Satanás para hacer todo ese desorden. Claro que sí. Escucha bien lo que estoy diciendo. Claro que sí. Hablé como ecuatoriano. Claro que sí. Mire, pero no podemos atribuir a Satanás por sí mismo el desorden, porque entonces le daríamos todo el poder a Satanás, que es una herramienta que Dios usa para arruinar las cosas. Pero la herramienta no tiene el poder en sí misma. Un martillo, con él puede quebrar usted todos los vidrios de una casa, puede quebrar todos los espejos, pero el martillo solito no puede agarrar, como decimos los mexicanos, no puede agarrar vuelo y empezar a golpear todas las cosas de vidrio y quebrarlas. Por sí mismo no puede. El martillo es una herramienta que usa el que va a demoler, pero el demoledor es una persona, y esa persona toma el martillo, quiebra todo lo que va a romper y quitar. Se llama demolición, para preparar el ambiente para traer algo nuevo. Se lo hago práctico para que usted lo logre entender. Mire, desde el principio de la Biblia hay mucha revelación, solamente que no está en la letra, ni está en la moraleja, ni siquiera en la anagogía, no. Está en la alegoría. Así que mi concepto de que Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura es pureza de palabra, pureza de palabra. Y fíjese que yo uso la Biblia como mi respaldo para hablar. Yo no me estoy inventando, si es que yo creo y alcanzo a ver que... No, 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 no. Mire, me voy a apoyar en Isaías. Me voy a apoyar en Isaías para certificar lo que estoy hablando. Vamos a Isaías. Vamos a Isaías capítulo 30 y vamos a leer el versículo 26. Isaías 30, 26. Yo creo que por ahí ya había mi hermana secretaria. Hermana Ana, aló, ¿está por ahí mi hermanita secretaria? Y si no, pues ya saben que cuando no viene nuestra hermana secretaria, por ahí toma la batuta Jorgito o Sandy, hasta Romy. Ahí está mi secretaria Anita. Isaías 30, 26. Mire cómo dice, pues. Y la luz de la luz. Estamos hablando de la luz. Quiero guardarme homilético, hermenéutico,
quiero guardarme como una persona que usa bien la palabra de verdad. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Fíjese pues, la luz. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día, mire para qué sirve la luz, pues. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Fíjese, pues, no estoy falseando la palabra de Dios. Estoy tratando de enseñarle a usted cómo se usa la palabra de verdad, para que usted se guarde en la pureza. Usar bien la palabra tiene que ver con la pureza. Y no estoy inventando nada, nada, nada. Yo soy un buey. Así dice Pablo, que somos bueyes que trillamos. Yo soy un buey que está trillando. Y ese buey que está trillando, fíjese pues, dice en el versículo 24, para aplicarte bien correcta la Biblia, basado en el hablar divino, basado en la alegoría de Dios, no la alegoría de un hombre. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con palo y criba. Fíjese pues, la palabra, un hablar puro usa la palabra de Dios. Por eso estoy usando Isaías 30 para mostrarte que yo me baso en un hablar puro para hablar de la luz, porque la luz tiene que ver con curar una llaga que Él hizo. No fue el diablo el que hizo la llaga, lo hizo Dios. Por eso Él, por medio de la luz, va a manifestar su obra. Por eso dice que los hombres prefieren las tinieblas, porque las tinieblas no dejan ver la obra, pero la luz trae toda la obra de Dios a flote, la trae a relucir. Ahora, notemos pues, notemos, porque de acuerdo a este versículo que estoy usando para demostrar que es Dios el que corrompió, por eso Él dice que Él crea, Él corrompe y Él restaura, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué? Porque Dios restaura lo que Él vuelve tinieblas, Él lo vuelve luz. Es Él el que primero produce tinieblas. Usted me va a decir a mí, porque muchos son buenos para alegar, son buenos para contradecir. Hermano Carrillo, la Biblia dice que Dios es luz y no hay en él ningunas tinieblas. Yo no estoy diciendo que Dios es tinieblas, pero Dios produce la luz y Dios produce las tinieblas. Yo no dije que Dios es tinieblas. Las tinieblas son Satanás. Las tinieblas es todo lo oscuro. Pero, ¿quién lo controla? ¿Quién lo controla? ¿No dice la Biblia que Dios habita en oscuridad? Fíjese, lea los versículos. Es que, mire, cuando uno está conociendo a Dios como Él es real, todo el mundo se asusta. Conmigo todos se asustan y hasta dicen que estoy diciendo herejías. Pero yo sé en lo profundo de mi ser que no estoy hablando ninguna herejía. Yo sencillamente estoy dando a conocer a Dios como Él es, con sus atributos. Sus atributos. Dios es luz, pero también habita en luz inaccesible. Hay una luz donde nadie puede entrar. Y tú puedes entender todo lo que estoy hablando. Mira, te voy a dar más material, porque es posible que después de que yo termine de predicar, algunos digan, el hermano Carrillo no está explicando bien la palabra. Vas a darte cuenta que sí. ¿Sí? Fíjate cómo dice aquí en la palabra de Dios, no el hombre, en la palabra de Dios. Fíjese que por aquí tengo mis textos, no se me preocupen, ya saben que hay más tiempo que vida. ¿Sí? Hay mucho más tiempo que vida. Estoy buscando en Isaías. Me parece
Sí, me parece que es el capítulo 60. Estoy tratando de ayudarlos a todos, así que ténganme paciencia, porque el estudio de la Biblia requiere de esta paciencia. Sí, el versículo, vamos a ver. Aguánteme, aguánteme que cuando yo leo la Biblia siempre me meto hasta lo profundo. Dice, les voy a dar el texto porque yo aquí lo tengo, pero como son tantas las citas, y así que los que me buscan las citas o googlean por mí, dice que ¿quién habitará junto a las llamas? ¿Quién habitará junto a las llamas? Pero si no, usemos otro. Al fin y al cabo la Biblia es grandota. Lea conmigo Job, Job 5:18. Job 5:18. Job 5:18, por favor. Dice, porque Él es quien hace la llaga. Dígame si no estoy usando bien la Biblia. Si cuando leí Isaías 30:26 dice, y curaré la llaga que Él causó. Dice, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curaré la llaga que Él causó. Mire lo que corrobora Job 5:18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Hermano, no tenga usted miedo, no tenga miedo. Dios crea, Él corrompe y Él restaura. Eso es un decreto divino. Así lo hizo Dios, así es su plan. No lo entienda quien no lo entienda, no lo quiera entender el que no quiera. Usted solo dedíquese a estudiar la palabra, porque estos conceptos que aparentemente son insignificantes y que parecen hasta falsedades, sirven para que uno entienda a Dios en su profundidad. Si yo no hubiese entendido, hermano, esto que le estoy hablando, si yo nunca me hubiese metido a la alegoría de la palabra, hermano, yo nunca podría decir con claridad cómo es que Dios resulta amándonos a nosotros. Todo esto que yo le estoy hablando a usted sirve para que usted entienda la base del amor de Dios. La base del amor de Dios. Dios primero, para poderte mostrar a ti amor, te tuvo que corromper. ¿Bien? Aquí ya me trajo Isaías 33:14. Gracias, hermana Carrillito. No, si no vayan a creer. Esa mi ayudante es pilas. 33:14. Isaías 33:14. Mire cómo dice, pues. Dice, los pecadores se asombraron. En Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fíjese que ese es el infierno, hermano. Ese es el infierno. Ah, dígale a usted a un hermano que se va a ir al infierno. Dígale a un hermano, fíjese, hermano, que de acuerdo a la palabra, en su pureza, usted tiene que aprender a vivir en el infierno si quiere realmente experimentar a Dios. ¿Quién me puede decir a mí, hermano? Mire, tal vez me lo podrá decir alguien que no tiene un corazón puro delante de Dios, pero mire cómo dice aquí, los pecadores se asombraron en Sión. Sión es la iglesia, hermano. Ciertamente Sión es el monte Sión, Sión es el lugar de alabanza, Sión era la ciudad donde vivía David, pero en alegoría Sión es la iglesia. Y punto. ¿Y qué? Sión es la iglesia. Los pecadores se asombraron en la iglesia. Todo el que es pecador adentro de la iglesia se asombra
y lo sobrecoge espanto si es hipócrita. Fíjese que uno, el peor problema que puede tener uno es ser pecador y ser hipócrita. Estaba leyendo yo un conceptito psicológico. Estaba leyendo acerca de las personas temperamentales, ¿verdad? Porque hay personas que son temperamentales. De acuerdo a los psicólogos, hay personas que le gritan a uno, le pueden somatar la mesa, le pueden gritar a uno y hasta hacerle desaires y hasta insultarlo a uno, hermano. Oiga bien, pero esas personas temperamentales tienen una distinción, hermano, que ellas no son hipócritas. Fíjese qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Yo me quedo asustado de la sabiduría que Dios tiene envuelta en medio de todos nuestros conceptos. ¿Puede creer usted que una persona que aparentemente es enojada, enojona, violenta, que no haya nada bueno en ella? Ay, hermano, tiene algo bueno, no son hipócritas. ¿De qué me sirve a mí que no me grite a alguien, que me trate, ay, que sí, que todo, que no me diga nada negativo? ¿De qué me sirve si es hipócrita? En cambio, si alguien tiene todas esas características negativas de acuerdo a la psicología, pero tienen una cualidad todos ellos, no son hipócritas. Ay, qué bonito, hermano. Así que acepta el maltrato a veces de tus seres queridos que son así temperamentales, ellos en el fondo, aunque tú digas que en el fondo del mar, pero en el fondo son buenos. Ay, yo ya me metí a tantos versículos que yo no sé qué vamos a hacer. Lo que pasa es que mi mensaje es controversial. Mi mensaje no es fácil, hermano. No lo puede discernir cualquier persona. Necesitas estar en el estudio día a día, día a día. Mira, ¿cuántos años tienes tú de estudiar conmigo? Algunos tienen 30 años de estudiar conmigo, otros 40, otros 20, otros 15, otros 10, algunos hasta solo 3 años tal vez. Pero dime si de 3 años para acá no te ha abierto Dios tus ojos para que lo aprendas a conocer mejor. Hace poquito me dijo un hermano Carrillo, yo he aprendido a conocer su Dios. Bueno, le digo, ¿cuál es mi Dios? Porque explícame bien. Porque no quiero que vayas a tener un concepto torcido de mi Dios. Porque el único Dios verdadero es el Padre Celestial y Jesucristo es su enviado. Y ese enviado murió en la cruz y resucitó para entrar en mí. Ese es el Dios que yo tengo aquí adentro. ¿Cuál Dios tienes tú, hermano? ¿Cuál Dios tienes tú? Pero es que hay un Dios que muchos no conocen, hermano. Por eso Pablo dijo allá entre vuestros altares, le dijo a los griegos, hasta encontré una parte que dice al Dios no conocido. Y hasta les dijo, ese Dios que ustedes no conocen, ese es el que yo predico. Así que por eso no estoy espantado de mí mismo, no. Estoy admirado de hasta dónde me ha Dios metido para ayudar a la gente a entender el verdadero Dios. Dios crió los cielos y la tierra y la corrompió, pero luego dijo, sea la luz, sea la luz. Dios no se hace a un lado, hermano, de su responsabilidad. Hasta lo he explicado de otra manera. Yo te he dicho que Dios te crió y luego te mete zancadilla, pero luego te levanta. Él toma toda la responsabilidad. Es que en la Biblia se refleja un Dios que no deja al hombre en derrota ni en pérdida. Dios no es así, mi hermano. Mire, te lo voy a volver a leer en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero no te abandonó, mira. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjate, en esas aguas de muerte. Porque Él las produjo. Él las produjo. Pero en esas aguas de muerte Él
A gritos te dice, pero allí estaba yo, allí en tus tinieblas, allí en tus momentos oscuros, allí donde tú creías que no había salida, allí estaba yo y un día te saqué. ¿Por qué? Porque yo tomo toda la responsabilidad de mi creación. Ay, hermano, qué Dios tan lindo el que tengo. ¿Quién de nosotros puede decir que no ha pasado por las sombras de muerte? ¿Quién de nosotros puede decir que no ha pasado por momentos en la vida que son tan difíciles y Dios siempre ha estado allí contigo? Dime que no. Dime que no y te estrangulo. Qué amoroso, ¿verdad? Aleluya. La luz, la luz, la luz le corresponde a Él. Mira cómo funciona la luz, pues ¿para qué sirve la luz? Para sacarnos de tinieblas. Para sacarnos de tinieblas. Uf. Fíjate que en el milenio va a ocurrir el versículo de Isaías 30:26 que te leí. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Ay, hermano, si ahora te dije que sigamos el desarrollo de la luz. Porque la luz tiene que ver, hermano, con conocer a Dios cada día más. La luz. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Porque lo primerito que Dios hace es sacar al hombre de las tinieblas. Tú y yo estábamos en tinieblas por decreto divino. Porque no hay manera que nosotros podamos sentir el amor tan grande de Dios si Él no hubiese ocasionado en nosotros las tinieblas. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la gloria es luz. La gloria es expresión. La gloria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Gloria es un atributo de Dios que es para expresar. Es luz. Gloria es luz. Gloria es luz. Gloria es expresión. Gloria es multiplicación. Pues Dios te creó lleno de gloria. Así creó a Satanás también. Lleno de gloria, querubín protector. Nada menos se llamaba luz bella. Luz bella. ¿Alguna vez has meditado en lo que el hermano Carrillo te predica? Yo solo quiero hacerte pensar. Él creó un ser preciosísimo. Se llamaba Luz Bella, Luzbel, Luzbel. Y lo tuvieron que corromper. Porque Dios en su amor necesita a alguien que sea una herramienta para ejecutar su propósito. De la misma manera, Dios creó a la iglesia perfecta, hermano. Lo creas tú o no lo creas. Dios creó a la iglesia perfecta. Léelo. Léelo. Si Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y la luz es Cristo, y Cristo es corporativo porque Cristo fue creado junto con la iglesia, si no, no te pusieran a un Adán y a una Eva en el Edén, para que entiendas la realidad de la vida espiritual. Porque muchos se basan solo en la letra. Yo te dije, el hermano Carrillo no está en la letra, yo no soy ministro de letra. I'm sorry. Si tú quieres ministros de letras, abundan miles, millones de ellos. Si quieres que te ministren tus sentimientos, si quieres que te ministren tu conocimiento o tu mente, ahí están miles. Cada domingo te predican lo mismo. Y tú bien contentito, sí, porque crees que esa es la meta de Dios. La meta de Dios es algo profundo, hermano. La meta de Dios, yo te estoy predicando lo que debes creer. Léelo, léelo.
lee los planos interpretativos de la Biblia. Son 4. Yo te dije que son 7 y Dios me va a usar a mí dándote los otros 3, pero todavía no es tiempo. Si apenas estás tratando de entender los primeros 4. ¿Cuáles son los primeros 4 planos interpretativos? La letra te muestra los hechos. La letra. La moraleja, todo lo moral. Porque muchos creen que al hacerlo moral, porque Israel está hundido en sus pensamientos, porque ellos creen que al ser morales, al ser muy correctos en sus cosas, ellos creen que agradan a Dios. Mentira, Dios no está buscando eso, hermano. Dios no está buscando eso. Ay, hermanito Carrillo, es que tú me la pones bien difícil. Qué bueno. Así me gusta a mí, ponértela difícil para que trastavíes. Me recuerdo cuando estaba predicando en Nueva York y la morena dominicana vino conmigo y me dijo, pastor, qué bonito predica usted. Sí, le digo, ¿por qué? Ah, es que me encantó lo que usted enseñó, dice. Pero luego me dice, pero no lo creo. Oh, casi me desmayo. Dice, pero no lo creo. Bueno, le digo, ¿y por qué no lo cree? Porque usted me confundió. Y me puse bien contento y le dije, gracias a Dios, fíjese. Es más, me dieron ganas de decirle, fíjese que me llamo Confucio Carrillo. Casi le digo así porque dice que la confundí. Y ahí aproveché porque ustedes dicen que el hermano Carrillo todas se las sabe y las que no se sabe se las inventa. Así me han dicho algunos, así que yo ya estoy acostumbrado a este rollo. Le dije, mire qué bueno, fíjese que la confundí, le dije. Porque solo una persona que está confundida le van a dar ganas de estudiar para salir de la confusión. ¿Acaso usted, le dije, si se pierde, pregunta direcciones? O perdón, no busca, no pregunta direcciones si usted se pierde. Solo un perdido busca cómo le ayuden para llegar a donde va. Así que yo estoy contentísimo, le dije, la bendigo y le doy gracias a Dios por usted que está confundida porque ahora se va a poner a estudiar. Ahora va a empezar a escudriñar la escritura. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero no la conozcas solo en letra, no la conozcas solo en moraleja, ni siquiera en anagogía, porque anagogía es la ciencia que te da la palabra para que te inclines, para que tiendas hacia ella, para que desees hacer lo que ella dice. Pero si no agarras la alegoría, como estoy predicándote, porque yo quiero que sepas, te estoy predicando en alegoría. Pero la alegoría, lee la definición de alegoría, dice lo que debes creer. Lo que debes creer es la alegoría, no la letra, ni la moraleja, ni la anagogía. Lo que debes creer, la alegoría. El día que los teólogos tiren a la basura la teología y se acojan a la alegoría, ese día empiezan a entender la Biblia. Ese día empiezan a entender a Dios. Ese día empiezan a conocer a Dios. Dios no es religioso, Dios no es pentecostal, Dios no es bautista, Dios no es metodista, Dios no es presbiteriano, Dios no es centroamericano, Dios no es amigos, Dios no es pare de sufrir. Nah, hermano, todo eso son inventos de los hombres. Acógete a la pureza de la palabra, porque solo escudriñando te vas a divorciar de la mezcla y te vas a volver un buey que tría el trigo que es aventado con pala al aire. Fíjate pues, el trigo cuando lo avientan al aire, toda la basura que tiene se le va y cae en el triador y el buey lo está moliendo para que se haga de ahí una buena harina y después de una buena harina se hace un buen pan. El alimento puro y verdadero, hermano.
Así que cuando lleguemos al milenio, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, y ese día el Señor va a vendar, dice, la herida de su pueblo, y le va a curar la llaga que le causó. Por eso mi mensaje de la luz, hermano, lo he centrado bíblicamente en esta mañana, para que tú lo atesores y lo logres comprender. Que Dios te bendiga. Por hoy ya terminé mi tarea. Bendíceme. Bendíceme. No, no con dinero. No, bendíceme orando por mí. Bendíceme poniéndome delante de Dios para que Él me siga usando y ser ese siervo que Él quiere que ayude a otros a conocer a Dios. Esa es nuestra carga. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hasta mañana.